La contrató por necesidad, pero nunca confió en ella. La siguió en secreto y lo que vio lo destrozó. Descubrió un dolor que lo hizo caer de rodillas y un hijo que llevaba su sangre. Hola, mi querida familia de corazones fuertes y almas sensibles. Hoy les traigo una historia que nace de la desconfianza, pero florece en el perdón, el amor y la redención. Una historia que toca heridas profundas y al mismo tiempo enciende una llama de esperanza. ¿Alguna vez alguien dudó de ti solo por tu apariencia o tu situación? ¿Te juzgaron sin saber lo que llevabas en el alma? Si te ha pasado algo así, esta historia es para ti. Y si no, quizá aprendas a mirar con otros ojos. Déjanos tu comentario al final. Cuéntanos si alguna vez fuiste juzgada injustamente o si diste una segunda oportunidad que cambió tu vida. Y no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite una palabra de consuelo. Ahora sí, prepárate para sentir. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, golpeando los techos como si el cielo también llorara. En la esquina de una avenida apagada, entre charcos y luces intermitentes, una figura delgada caminaba apretando un pequeño abrigo gris contra su pecho. Sus zapatos estaban empapados, el frío se colaba por su ropa, pero lo que más le dolía no era el cuerpo, sino el alma. Ella se llamaba Reina, apenas 27 años, pero con el rostro marcado por el cansancio de quien ha vivido demasiado en poco tiempo. En sus manos, un sobre arrugado, la última notificación del hospital donde su hijo Danielito, de apenas 5 años, luchaba contra una enfermedad que consumía sus fuerzas día tras día. Había pasado toda la tarde buscando trabajo, lavando platos, barriendo oficinas, ofreciendo ayuda en casas ajenas, todo sin éxito. Hasta que una vecina le habló de una familia rica que buscaba niñera con urgencia. Pagaban bien, decían, pero eran exigentes, desconfiados. No te hagas ilusiones, le dijeron. Y aún así, allí estaba, frente a una mansión enorme, en la zona más exclusiva de la ciudad. Las rejas altas, las cámaras vigilando. Reina tragó saliva y apretó el botón del timbre con dedos temblorosos. «Sí», dijo una voz áspera desde el intercomunicador. «Vengo por el anuncio de niñera. Me llamo Reina. Me recomendaron con la señora del servicio». Un silencio. Luego, el portón se abrió con un leve chirrido. Reina entró despacio, como si pisara un mundo que no le pertenecía. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocarla. Y ahí estaba él, alto, impecable, con traje oscuro, expresión severa y una mirada que no se molestaba en disimular su juicio. Lorenzo Álvarez, millonario, viudo, padre de una niña pequeña y dueño de una empresa que movía millones. «¿Tú eres la recomendada?», preguntó sin saludar. «Sí, señor. Estoy dispuesta a cuidar a su hija. Aprendo rápido y necesito el trabajo». Lorenzo la miró de arriba abajo. Su ropa gastada, su cabello húmedo, la expresión de humildad en su rostro, sintió una punzada de duda y de desconfianza. «Solo será por unos días. Mi hija, Sofía, tiene problemas para dormir. No quiero ruidos, ni visitas, ni dramas. ¿Entendiste?» «Sí, señor». Y así, sin más, Reina cruzó el umbral de esa casa que cambiaría su destino. Mientras subía las escaleras hacia la habitación de la niña, no sabía que era observada, que cada uno de sus pasos sería vigilado, que aquel hombre, encerrado en su dolor y su orgullo, no estaba dispuesto a confiar, pero también ignoraba que, sin quererlo, iba a despertar en él algo que llevaba años dormido, porque a veces, quien más desconfía es quien más necesita aprender a amar de nuevo. El silencio en la mansión era tan pesado como las paredes frías de mármol. Reina caminaba con cuidado, como si cada paso pudiera romper algo valioso.
Observaba con respeto los cuadros enormes, los jarrones finos, el lujo que parecía sacado de una vida que nunca le había tocado a ella. Sofía, la niña, dormía en una cama más grande que todo el cuarto donde Reina vivía con su hijo. La pequeña respiraba agitada. Tenía los puños cerrados, como si peleara con algo incluso en sus sueños. Reina se acercó con ternura, le acarició la frente húmeda y murmuró una canción de cuna que su madre le cantaba cuando era niña. La niña, como por arte de magia, se calmó. Desde la puerta entreabierta, Lorenzo observaba. No entendía cómo aquella mujer, tan ajena a su mundo, había logrado lo que 3 niñeras anteriores no pudieron: tranquilizar a su hija sin pastillas, sin gritos, sin miedo. Pero su rostro no cambió. En lugar de alivio, frunció el ceño. ¿Qué escondía esa mujer? ¿Por qué alguien como ella quería trabajar allí, entre lujos que no podía sostener? ¿Qué buscaba realmente? ¿Qué le hiciste?, preguntó de golpe, entrando al cuarto con pasos firmes. Reina se sobresaltó. Se puso de pie de inmediato. Nada, señor. Solo le canté una canción. ¿Qué canción? Una que mi mamá me cantaba cuando yo tenía miedo. Lorenzo la miró por unos segundos. Luego se giró sin decir más palabra y salió del cuarto. Reina sintió el corazón en la garganta. No entendía por qué ese hombre la trataba como si fuera una amenaza, pero necesitaba ese trabajo, no por ella, por Danielito. Así que tragó su orgullo y decidió aguantar. A la mañana siguiente, la casa despertó con aroma a café y pan tostado. Reina, sin que nadie se lo pidiera, preparó el desayuno para Sofía y dejó una bandeja también para Lorenzo, no como un gesto de servidumbre, sino como muestra de agradecimiento. Él bajó las escaleras en silencio. Vio la mesa puesta, la taza humeante, el detalle de la servilleta doblada con cuidado. Se detuvo unos segundos. Su esposa solía hacer eso antes de morir, antes de que la vida se le fuera como agua entre los dedos. ¿Quién te dijo que podías usar la cocina?, dijo sin mirarla. Nadie, señor. Solo pensé que... No estás aquí para pensar. Estás para cuidar a mi hija. No quiero confianza. No quiero conversación. ¿Entendido? Reina bajó la cabeza. Asintió. En el fondo, una parte de ella quiso irse, pero la imagen de su hijo conectado a un suero en el hospital le dio fuerza. No podía rendirse. Pasaron los días. Reina cumplía con su trabajo en silencio. Jugaba con Sofía, le contaba cuentos, la hacía reír. La niña empezó a dormir mejor, a comer mejor, a sonreír. Y cada vez que eso pasaba, Lorenzo la observaba desde lejos, sin decir nada, pero anotando cada gesto, cada palabra, cada movimiento. Una noche, mientras Reina lavaba unos platos en la cocina, Lorenzo bajó sigilosamente. Abrió el bolso de ella que estaba colgado en una silla. Dentro encontró una carta arrugada. No la abrió, no aún, pero algo en su interior le decía que esa mujer no era quien parecía ser. A veces la veía salir por las tardes con prisa, siempre con el mismo abrigo, con la misma expresión de tristeza contenida. No decía a dónde iba, nunca pedía permiso. Solo se iba y volvía horas después con los ojos hinchados. Él comenzó a hacerse preguntas, demasiadas. Y fue en ese instante que tomó una decisión: seguirla, no para protegerla, no por preocupación, sino porque algo dentro de él, algo oscuro y lleno de sospechas, le gritaba que esa mujer ocultaba un secreto que, sin saberlo, estaba por desenterrar su propia historia enterrada. La mansión tenía rincones que el tiempo había olvidado. Estanterías llenas de libros polvorientos, pasillos donde la luz apenas llegaba y una habitación al final del ala oeste que siempre permanecía cerrada con llave. Nadie hablaba de ese lugar. Reina, por respeto, nunca preguntó. Pero a veces, al pasar cerca, sentía una energía extraña, como si el aire se volviera más denso.
Desde hacía días, Reina notaba que algo no estaba bien. Lorenzo parecía más distante, más tenso, y ella sentía una presencia, como si alguien la siguiera, como si alguien espiara cada uno de sus movimientos. Una tarde, mientras Sofía dormía, Reina fue al lavadero. Buscaba una toalla, pero al abrir un armario viejo, algo cayó al suelo. Una fotografía rota, de una mujer joven con el cabello suelto, cargando a un bebé en brazos. Reina se agachó para recogerla, pero al mirar el rostro del bebé, su corazón dio un vuelco. Era Sofía, pero más pequeña, y la mujer no era Reina, ni nadie que ella conociera. Lo que más le llamó la atención fue que alguien había roto la foto con rabia, justo en la parte donde debía estar otra persona. Reina guardó la imagen. No sabía por qué, pero algo le decía que era importante. Esa misma noche, mientras Reina preparaba la cena de la niña, Lorenzo apareció en la cocina, sin anunciarse. Llevaba el ceño fruncido, los ojos cansados, pero alertas. Se acercó a ella con pasos firmes. ¿A dónde vas todas las tardes? Reina dejó la cuchara con la que removía la sopa. Salgo a ver a alguien. ¿A quién? Es algo personal, señor. Mientras vivas bajo este techo, no tienes derecho a secretos. No me hagas arrepentirme de haberte contratado. Ella respiró hondo. Quiso gritarle que no era su esclava, que también tenía dignidad, pero se contuvo. Por Danielito, siempre por él. No estoy haciendo nada malo. Solo visito a alguien que me necesita. ¿Alguien que me necesita?, repitió él, como si masticara la frase. Se dio media vuelta y se fue sin decir más. Esa madrugada, Reina despertó sobresaltada. Había oído un ruido. Bajó descalza por la escalera, vio una luz encendida en la biblioteca. Se asomó en silencio. Y allí estaba Lorenzo, de espaldas, con una copa en la mano y la fotografía rota en la otra. «No debiste tocar esto», dijo sin girarse. «Cayó del armario». «No fue mi intención». Lorenzo se giró despacio. Tenía los ojos húmedos, pero su expresión seguía siendo dura. «Esa mujer era mi esposa. Murió hace 3 años. Y desde entonces, esta casa es solo una sombra. Lo siento mucho, no sabía. No tienes por qué saberlo, ni entenderlo. Tú no perteneces a este mundo». Reina bajó la mirada. Iba a marcharse cuando él preguntó: «¿Tienes hijos?». Ella se congeló. Tragó saliva. «Sí, uno. Se llama Daniel. Está enfermo. Por eso necesito este trabajo». Silencio. Largo. Tenso. Pero algo cambió en ese instante. Por primera vez, Lorenzo no la miró como si fuera invisible. La miró como hombre, como padre, como alguien que también conocía el dolor. «¿Qué tiene?» «Leucemia. Está en tratamiento, pero no tengo seguro ni recursos. Cada día es una lucha». Lorenzo dejó la copa sobre la mesa. No dijo nada. Solo la observó. Y luego, sin más, volvió a girarse hacia la ventana. «No vuelvas a tocar mis cosas». Y con eso, la conversación terminó. Pero lo que Reina no sabía era que esa confesión había encendido algo en él. Una semilla de duda, de empatía y también de miedo, porque lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría la vida de ella, sino que también derrumbaría todo lo que él creía saber sobre su propia familia. Las mañanas en la mansión comenzaban siempre con el mismo ritual: silencio, pasos suaves de los empleados y la voz dormida de Sofía llamando a su niñera. Pero ese día algo era distinto. Reina lo sintió apenas abrió los ojos. Una sensación en el pecho, como si algo estuviera a punto de romperse. Después del desayuno, mientras Sofía jugaba con bloques de colores, Reina decidió limpiar el desván. Nadie le había pedido que lo hiciera, pero sentía la necesidad de moverse,
de no pensar en la conversación de la noche anterior con Lorenzo. Subió las escaleras que crujían con cada paso y entró en aquel cuarto cubierto de polvo y abandono. Lo primero que notó fue un baúl de madera antigua, cerrado con un candado viejo. Pero a un lado, tirada en el suelo, había una caja de zapatos con papeles desordenados. Reina, impulsada por la curiosidad, la abrió con cuidado. Entre los papeles amarillentos, encontró una carta doblada varias veces. La tinta estaba desvaída, pero aún se podía leer. Lorenzo, no sé si algún día leerás esto, pero quiero que sepas que me voy porque ya no soporto las mentiras. Tu familia nunca me aceptó, y aunque te amo, no puedo permitir que mi hijo crezca en medio de odio y rechazo. Él merece más, merece amor, aunque venga solo de mí. La firma al final de la carta le heló la sangre. Mónica, el mismo nombre que estaba escrito en la parte trasera de la fotografía rota. Reina sintió que el mundo se le movía bajo los pies. ¿Qué hijo? ¿A quién se refería esa mujer? ¿Era posible que Lorenzo tuviera otro hijo y no lo supiera? O peor aún, que lo hubiera negado. Esa tarde, mientras Lorenzo salía a una reunión, Reina aprovechó para mirar de nuevo la foto rota. Tomó cinta adhesiva y trató de unir las partes desgarradas. Al hacerlo, algo llamó su atención: una pulsera de hospital en la muñeca del bebé. Tenía un nombre, pero estaba borroso. Apenas se leía una D. Reina cerró los ojos. Su corazón golpeaba fuerte. No podía ser lo que estaba pensando. Al anochecer, Lorenzo regresó más callado de lo normal. Reina lo recibió con la cena servida. Él apenas probó la comida. Parecía atrapado en sus pensamientos. Finalmente, al levantarse de la mesa, la miró con dureza. ¿Qué encontraste hoy en el desván? Ella se quedó helada. Solo estaba limpiando. No te pregunté eso. ¿Qué encontraste? Una carta y una fotografía. Él se acercó. Tenía los puños cerrados. ¿Leíste la carta? Reina asintió. No tenía sentido mentir. ¿Quién era Mónica?, preguntó en voz baja. Lorenzo se giró, dándole la espalda. Respiró hondo, como si le costara sostenerse en pie. Mi primer amor, mi esposa, la madre de Sofía, y de otro hijo que pensé que había perdido para siempre. Reina sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo que pensaste? Mi familia nunca aceptó a Mónica. Dijeron que solo estaba detrás de mi dinero. Me obligaron a dejarla, a dudar de ella. Me amenazaron con quitarme todo y yo fui un cobarde. Me alejé, le di la espalda. Cuando ella se fue, estaba embarazada. Nunca supe si el niño nació. Nunca supe. Sus palabras se ahogaron en un suspiro. Reina lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Señor, ese niño tiene nombre. Él se giró lentamente. Sus miradas se encontraron. ¿Cómo sabes eso? Ella tembló, tomó aire. Porque es mi hijo. Silencio. Un segundo que duró una eternidad. Lorenzo dio un paso atrás, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Qué estás diciendo? Danielito, mi hijo, también es hijo de Mónica. Yo lo cuidé desde que ella murió. Yo lo crié como mío, pero la verdad es que no sabía quién era su padre, hasta ahora. Lorenzo cayó en una silla. Su rostro estaba pálido. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Mi hijo? ¿He vivido todos estos años con mi hijo tan cerca, sin saberlo? Reina asintió, con los ojos llenos de dolor. Y ni siquiera lo conoces. La verdad había sido dicha, pero aún faltaba la prueba. Faltaba la reacción. Faltaba el corazón. Y lo que Lorenzo haría después no solo definiría su futuro, sino que sería el momento en que su pasado regresaría para pedirle cuentas. Reina no podía dormir. La casa estaba en silencio, pero su mente era un torbellino. Lorenzo no volvió a hablarle después de la confesión.
Se encerró en su despacho y no salió ni siquiera para ver a Sofía, como si el mundo hubiera dejado de tener sentido. Ella se quedó en el pasillo, abrazando sus propios brazos, recordando todo el camino que la había traído hasta ese momento. La historia de Reina empezó en una pequeña comunidad del interior donde conoció a Mónica, una mujer elegante, culta, que apareció en el pueblo como caída del cielo. Nadie entendía qué hacía alguien como ella viviendo en una casita humilde, atendiendo un pequeño consultorio como enfermera voluntaria. Pero Reina sí lo entendía. Mónica era distinta. Tenía una tristeza escondida detrás de su sonrisa y una mirada que parecía esperar algo o a alguien. Con el tiempo, Mónica y Reina se hicieron amigas. Compartían tardes de café, confidencias, risas, hasta que un día Mónica se derrumbó. Me escondo, Reina. Me escondo de un mundo que me quiso destruir, de un hombre al que amé y que me dejó sola con un hijo en el vientre. Reina la abrazó fuerte. Mónica lloraba como una niña herida. ¿Y ese hombre sabe que tiene un hijo? No, y no quiero que lo sepa. Su familia me destrozó. Me dijeron que yo era una mujer oportunista, que no merecía estar a su lado, y él no me defendió, solo se fue. Pero este bebé es todo lo que me queda de amor. Daniel nació una madrugada fría. Mónica estaba débil. Reina estuvo a su lado, ayudando en todo. Durante 5 años vivieron juntas como hermanas, pero la salud de Mónica se deterioraba día a día. Tenía un problema en el corazón que había escondido. No quería preocupar. Una mañana, Reina la encontró sin aliento. Mónica apenas podía hablar. Cuida a Daniel, protégelo, no permitas que vuelva a ese mundo que lo rechazó. Él no necesita un apellido, necesita amor. Y así murió, con una lágrima en el rostro y la mano de Reina sobre su pecho. Desde ese día, Reina se convirtió en madre, en protectora, en guerrera. El regreso a la realidad fue brusco. Reina escuchó pasos en el pasillo. Era Lorenzo. Sus ojos estaban rojos. En la mano traía la carta y una fotografía nueva. Una copia intacta que había guardado todos esos años en un cajón secreto. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque ni yo lo sabía. Mónica nunca me habló de ti con nombre. Solo dijo que era un hombre rico, que la abandonó. Y cuando te conocí, nunca imaginé que fueras tú, hasta que vi la foto y la carta. Lorenzo se sentó frente a ella. ¿Dónde está Daniel? En el Hospital General. Está en tratamiento. Va a cumplir 6 años. Es dulce, valiente, tiene tu mirada. Lorenzo tragó saliva, se llevó la mano al pecho. He fallado como hombre, como padre, como ser humano. Reina le tocó la mano, temblorosa. Tienes la oportunidad de cambiar eso. No por mí, por él. Por ese niño que todavía cree que su papá es un héroe, aunque nunca lo ha conocido. Lorenzo la miró, y por primera vez no había juicio en sus ojos. Había dolor, y también una chispa de esperanza. Mañana, llévame a verlo. En ese momento, la historia cambió de rumbo. Las máscaras cayeron. Las heridas quedaron expuestas, pero también se abrió la puerta a algo nuevo, porque a veces, cuando el alma se rompe, es cuando comienza a reconstruirse desde el amor. El amanecer llegó cubierto de nubes, como si el cielo presintiera que algo importante estaba por suceder. Reina preparaba una mochila pequeña con ropa limpia, un jugo de frutas y una cobija suave. Era parte de su rutina cada vez que visitaba a Danielito en el hospital. Pero ese día no iba sola. Lorenzo esperaba junto a la puerta principal. Vestía de manera informal, algo raro en él. Pero en sus ojos se notaba el peso de una noche sin dormir. No dijo una palabra. Solo hizo un gesto con la cabeza y salieron. El trayecto fue silencioso. Reina mantenía las manos apretadas sobre su falda, nerviosa.
Lorenzo miraba por la ventana, pero no veía nada. Su mente estaba llena de recuerdos difusos, de decisiones erradas, de imágenes que nunca pensó que volverían. Al llegar al hospital, el contraste fue brutal. El lujo de su mundo se deshacía frente a las paredes agrietadas, las sillas de plástico, los pasillos llenos de gente esperando un milagro. Y ahí, en la sala de pediatría, en una camita con sábanas azules, estaba él, Danielito, pequeño, delgado, con los ojos grandes y brillantes, su rostro pálido y frágil. Tenía un osito de peluche entre los brazos y una sonrisa tibia al ver a su madre entrar. «Mami», dijo con alegría como si nada doliera. Reina se agachó para abrazarlo. Lorenzo se quedó en la puerta sin atreverse a entrar. Lo miraba y lo reconocía, no por sus rasgos, sino por algo más profundo, una energía, una conexión inexplicable. «¿Y él?», preguntó el niño curioso. Reina lo miró con dulzura. «Es un amigo, mi amor. Vino a conocerte». Lorenzo se acercó lentamente. Sus pasos eran inseguros, como si el suelo pudiera romperse bajo sus pies. Se agachó frente al niño, tratando de sostener la voz. «Hola, campeón. Me llamo Lorenzo. ¿Eres doctor?» «No, pero quiero ayudarte». Daniel sonrió. Era una sonrisa débil pero sincera. «¿Me vas a traer más jugos como los que vende doña Chabela en la esquina?» Lorenzo soltó una risa entrecortada, y algo en su interior se derrumbó. Nunca nadie lo había mirado con tanta inocencia, con tanta confianza. Ese niño, su hijo, lo aceptaba sin hacer preguntas. Después de la visita, Reina lo encontró en el pasillo, con la cara entre las manos. Lloraba en silencio, lágrimas de vergüenza, de culpa, pero también de ternura. «No entiendo cómo he podido vivir tanto tiempo sin saber que existía. Ahora lo sabes, y puedes estar, si quieres. Y si no soy suficiente para él, no necesita un héroe, solo alguien que lo quiera». Lorenzo la miró. Esa mujer a la que había despreciado, dudado, humillado, era la única que había sostenido a su hijo en la vida. Ella había sido su refugio, su escudo, su madre. «¿Por qué hiciste todo esto por un hijo que no era tuyo?» «Porque sí lo era. Desde el momento en que Mónica me lo entregó, yo lo adopté con el corazón. Nunca importó la sangre, solo el amor». Lorenzo asintió. Por dentro, algo en él empezaba a sanar. Pero también sabía que no podía quedarse solo en palabras. Tenía que hacer algo. Esa misma noche, al regresar a casa, Lorenzo abrió su caja fuerte personal. Sacó un sobre con documentos, cheques y una libreta bancaria. Al día siguiente, Danielito tendría acceso al mejor tratamiento médico del país. Pero eso era solo el comienzo. Porque Lorenzo no solo iba a ayudar a su hijo, iba a hacer justicia. Iba a reparar lo que su familia había roto. Y aunque no lo sabía aún, también iba a abrir su corazón a quien menos imaginaba. El sol se colaba entre las ventanas del hospital como un suspiro cálido, trayendo un nuevo día lleno de promesas. Reina llegó temprano, como siempre. Llevaba en las manos un juguito de mango y un cuaderno para dibujar lo que más le gustaba a Danielito. Pero al entrar a la sala, se detuvo en seco. La cama estaba vacía. Por un instante, el mundo se le vino abajo. Un escalofrío le recorrió la espalda, hasta que una enfermera se acercó con una sonrisa. La doctora lo llevó a exámenes. «No te preocupes, está bien», y de muy buen humor. Reina respiró hondo, aliviada, pero no esperaba lo que vería minutos después. En la sala de pruebas, a través del ventanal de vidrio, vio una escena que le hizo arder los ojos. Lorenzo estaba sentado junto a Danielito, sujetando su manita mientras le extraían sangre. Le hablaba con dulzura, le contaba una historia de cuando era niño y tenía miedo a las agujas. Daniel reía,
esa risa pura que solo los niños pueden dar cuando se sienten seguros. Era una escena que nunca creyó presenciar. El hombre que una vez la había acusado, despreciado, ahora estaba ahí, siendo padre. No por obligación, sino por amor. Después de los exámenes, Lorenzo salió con el niño cargado en brazos. Reina los miraba incapaz de hablar. Me pidió que lo llevara así. Dijo que se sentía como volando, dijo Lorenzo con una sonrisa. Danielito estiró los brazos como si fueran alas. ¡Mami! Él cuenta los mejores chistes del mundo. ¿Sabías que de chiquito se comió un insecto? Reina soltó una carcajada entre lágrimas. ¿Sí? Pues luego me lo cuentas con detalles, campeón. Más tarde, en la oficina del director del hospital, Lorenzo entregó una carpeta con documentos legales. A partir de ahora, Daniel está cubierto por mi seguro médico. Quiero trasladarlo a la unidad especializada del Hospital Infantil Privado. Que reciba el mejor tratamiento, que no falte nada. El director levantó la mirada, sorprendido. «¿Es usted su padre?», respondió Lorenzo, sin dudar. Y en esa palabra había orgullo, redención y una promesa silenciosa. Al anochecer, Reina y Lorenzo salieron juntos del hospital. La calle tenía ese aroma de tierra húmeda después de la lluvia. Caminaban en silencio. Él llevaba las manos en los bolsillos. Ella abrazaba su bolso contra el pecho. «Gracias por todo lo que estás haciendo», dijo ella sin mirarlo. «Gracias a ti por cuidarlo, por no rendirte». Reina bajó la mirada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Nunca quise nada de ti, ni de tu mundo. Solo quería salvarlo. Y lo estás haciendo. Pero ahora no estás sola». Se detuvieron bajo una farola. El viento movía suavemente el cabello de Reina. Lorenzo la miró, como si la viera por primera vez. «He vivido mucho tiempo en la oscuridad, pero hoy, cuando él me llamó papá, algo se encendió dentro de mí, algo que creí que estaba muerto». Ella lo miró. No dijo nada, pero sus ojos decían todo. No sé en qué momento pasó, pero ya no solo me importa Daniel, tú también me importas. Reina tragó saliva. Su corazón tembló. «No me digas eso, si no es de verdad». «No te lo diría, si no lo sintiera de verdad». Y por primera vez, en medio de la noche, bajo la luz tenue y las heridas aún frescas, sus almas comenzaron a tocarse sin miedo. La mañana comenzó con una decisión firme. Lorenzo se vistió de traje, no para una reunión de negocios, sino para una cita mucho más importante: ajustar cuentas con su pasado. Reina lo observó desde la puerta, mientras él se acomodaba el nudo de la corbata frente al espejo. Se veían en sus ojos no solo determinación, sino dolor contenido. Años de silencio, de abandono, de miedo. «¿Estás seguro de que quieres ir solo?», preguntó Reina, preocupada. «Sí, es algo que tengo que enfrentar yo. No puedo seguir escondiéndome detrás de mis decisiones. Ten cuidado, no todos están listos para aceptar la verdad. Yo sí lo estoy». La casa de los Álvarez, en las colinas, parecía aún más fría de lo habitual. Lorenzo cruzó el jardín sin mirar atrás, como un soldado que vuelve al campo donde perdió más que una batalla. Perdió su esencia. Lo recibió su madre, doña Amalia, una mujer elegante, rígida, con el rostro tallado por los años y por la soberbia. Él la saludó con un beso seco en la mejilla. «¿A qué se debe esta visita inesperada, hijo? Necesito hablar contigo, y no voy a irme hasta que lo hagamos». Amalia lo condujo a la biblioteca, donde también estaban su hermano menor, Guillermo, y su tío Esteban, abogado de la familia. Todos lo miraban con suspicacia, como si ya sospecharan de qué venía el asunto. Lorenzo no titubeó. «Vengo a hablarles de Mónica y de mi hijo». Un silencio tenso se instaló en la sala. Amalia fue la primera en hablar, con voz afilada.
Esa mujer fue un error, una vergüenza que pusimos detrás por el bien de esta familia. Fue mi esposa, y lo que ustedes hicieron con ella fue cruel, despiadado y cobarde. Nos protegíamos, Lorenzo. Ella te quería por tu dinero. ¡Mentira!, golpeó la mesa con el puño. Me amaba, y ustedes la amenazaron, la humillaron, la obligaron a irse con un hijo en el vientre. ¿Cómo pueden vivir con eso? Guillermo intervino nervioso. No sabíamos si ese niño era tuyo. ¿Y quién les dio derecho a decidir por mí, a esconderme cartas, a mentirme? Me robaron a mi hijo, a mi familia. Esteban se removió en su silla. Lorenzo lo miró directo a los ojos. ¿Y tú? ¿También sabías que Danielito existía? Recibí una carta, pero tu madre me pidió que no te la mostrara. Dijo que no debías cargar con eso, que era mejor así. Amalia no negó nada. Solo se levantó, altiva. Hice lo que tenía que hacer, para protegerte. No me protegiste, me destruiste, me convertiste en una sombra, y ahora tengo que vivir sabiendo que el niño que más necesitaba de mí creció pensando que su padre lo había abandonado. Lorenzo se marchó sin mirar atrás. Esa casa ya no era su hogar, nunca lo había sido. Cuando regresó con Reina, la encontró sentada en el jardín, tejiendo una bufanda para Daniel. Al verlo, se levantó de inmediato. ¿Cómo fue? Como debía ser. Duele, pero ya no me callo más. Reina lo abrazó sin palabras. Él apoyó su frente en la de ella. No pienso repetir los errores de mi familia. No voy a perder ni a mi hijo ni a ti. Esa noche, Lorenzo firmó documentos importantes. Daniel fue legalmente reconocido como su hijo. Se encargó de abrirle una cuenta de ahorros, garantizarle el tratamiento completo y comenzar los trámites para una futura adopción compartida con Reina. Pero más allá de lo legal, había algo más poderoso ocurriendo. Una familia comenzaba a nacer, no por sangre, sino por decisiones, por actos, por amor. Y aunque los fantasmas del pasado aún rondaban, ya no tenían el poder de dictar su destino. La ciudad se preparaba para una de esas noches frescas en que las estrellas parecen más cercanas. Pero en la mansión de Lorenzo todo era luz. No por las lámparas, sino por algo mucho más poderoso: esperanza. Después de días intensos de trámites, decisiones y lágrimas, Danielito fue dado de alta temporal. El tratamiento había dado resultado. Su cuerpo respondía bien y, por primera vez en mucho tiempo, sus mejillas mostraban un leve tono rosado de vida. Reina no cabía en sí de emoción. Preparó su cuarto en la mansión con esmero, una camita nueva, muñecos, libros, cortinas con dibujos de ositos y, lo más importante, una foto de Mónica enmarcada sobre el buró como promesa de que ella siempre estaría presente. Lorenzo, por su parte, tenía otros planes. Esa mañana llamó a su abogado, revisó papeles, hizo llamadas. Iba de un lado a otro, con una energía renovada. No se trataba solo de ayudar, se trataba de hacer lo correcto. Y así, una semana después, reunió a todos en el jardín principal. Sofía estaba sentada en una manta con Danielito, compartiendo galletas. Reina miraba desde la terraza sin saber qué pasaba. Lorenzo se acercó, la tomó de la mano y la llevó al centro del jardín. Frente a todos los empleados y amigos cercanos, sacó un sobre y lo abrió. Hoy quiero hacer algo que debí haber hecho desde el primer momento que la vida me dio una segunda oportunidad. Sacó un documento y lo mostró con orgullo. Este es el testamento actualizado de la familia Álvarez. Y quiero que todos escuchen, para que no haya dudas ni secretos. A partir de hoy, mi hijo Daniel será reconocido legalmente como heredero directo de todo mi patrimonio, con los mismos derechos que Sofía, porque ambos son mi vida.
Un murmullo emocionado se escuchó entre los presentes. Reina lo miraba atónita, sin palabras. «Y eso no es todo», continuó Lorenzo, con la voz quebrándose. «Esta mujer, Reina, no es solo la madre de mi hijo, es la persona más valiente, noble y generosa que he conocido, y yo no quiero perderla». Se arrodilló frente a ella, sacando una cajita de terciopelo azul. Al abrirla, un anillo con un diamante sencillo, pero lleno de significado, brilló como la primera estrella del atardecer. «No te pido que te cases conmigo hoy, ni mañana. Solo te pido que me dejes demostrarte todos los días que puedo ser el hombre que tú y Daniel merecen. ¿Me das esa oportunidad?». Reina no pudo contener las lágrimas, apretó los labios, temblorosa, y lo miró con los ojos más llenos de verdad que jamás había mostrado. «Sí, pero solo si me prometes que nunca vas a dejar de luchar por nosotros». «Te lo juro», dijo él, poniéndose de pie. «Y si algún día fallo, tú me recuerdas quién soy». Se abrazaron en medio de los aplausos, mientras Daniel y Sofía corrían hacia ellos, riendo, ajenos a los errores del pasado, solo sabiendo que ahora eran una familia. Esa noche, bajo el mismo techo donde una vez hubo silencio y desconfianza, ahora se escuchaban risas, cuentos infantiles, pasos livianos, y en el corazón de Reina, una certeza: a veces la vida te quita todo, solo para devolvértelo con más fuerza cuando aprendes a amar sin miedo. Era el primer aniversario de la recuperación de Danielito, un año desde aquella tarde en que Lorenzo sostuvo su mano por primera vez, en una sala de hospital donde todo parecía oscuro, y sin embargo, nació la luz. Reina despertó temprano, con el aroma del café llenando la casa. Sofía ya estaba corriendo por los pasillos con su vestido nuevo, mientras Daniel jugaba con su robot favorito. En la cocina, los empleados hablaban en voz baja, como si respetaran la magia que flotaba en el aire. Lorenzo apareció con una sorpresa. Tenía todo preparado para un pequeño viaje en familia, solo ellos 4, un día juntos, lejos de todo. «¿A dónde vamos?», preguntó Daniel emocionado. «¿A dónde empezó todo?», respondió Lorenzo con una sonrisa. «Al pueblo donde vivía tu mamá Mónica». Reina lo miró, sorprendida. Porque quiero honrar su memoria. Quiero que sepas de dónde vienes, para que nunca olvides lo fuerte que eres, lo que ella sacrificó y lo que tú me enseñaste con solo existir». Llegaron al pequeño pueblo al atardecer. Las calles eran de tierra húmeda, con árboles floridos y casas de colores apagados. Reina llevaba años sin pisar ese lugar, y sin embargo, todo estaba intacto. El viento, el olor a leña, los rostros conocidos. Visitaron la tumba de Mónica, una lápida sencilla con flores frescas que alguien dejaba cada semana. Reina se arrodilló frente a ella, Daniel también. «Gracias, mamá», susurró Reina. «Lo logré, cumplí tu promesa. Está sano, está amado y nunca más estará solo». Lorenzo se quedó atrás, en silencio. Luego se acercó y puso sobre la tumba un pañuelo blanco. «Perdóname por haber sido ciego, cobarde, pero juro que jamás volveré a fallarle a tu hijo, ni a quien lo cuidó con más amor que nadie». De regreso al coche comenzó a llover, una lluvia suave, lenta, como si el cielo lavara las penas de los 4. En mitad del camino, Reina pidió detenerse. «Quiero caminar un poco, solo un momento». Lorenzo bajó con ella. Se alejaron unos metros del auto. Reina extendió los brazos, dejó que las gotas le mojaran el rostro, cerró los ojos y respiró hondo. «¿Sabes qué siento?», dijo con una sonrisa temblorosa. «Que por fin soy libre». ¿Libre de qué? Del miedo, de la culpa, de la soledad. Hoy tengo un hijo sano y un hombre que eligió amar con todo lo que eso implica. Lorenzo se acercó, la tomó de la cintura. «Y yo
Tengo una mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en el valor de sanar. Se besaron ahí, bajo la lluvia, como si fueran los únicos en el mundo. Como si todo el dolor solo hubiera sido una tormenta para dar paso a la calma. Esa noche, de regreso a casa, Reina miró por la ventana y supo que su historia, la de la niñera pobre, la del millonario desconfiado, la del niño que casi muere sin conocer el amor paterno, no era una tragedia. Era una historia de redención, una historia de amor real, una historia que, como la vida, duele, enseña y transforma. ¿Y tú que estás viendo esto, alguna vez te tocó amar en silencio? ¿Perdonar sin que te lo pidieran? ¿Sanar sin ayuda? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like, suscríbete y compártela con alguien que necesita creer de nuevo en el amor. Y si deseas apoyar este canal para que sigamos contando historias que sanan, puedes hacerlo con un super thanks o uniéndote a nuestra comunidad de corazones valientes. Gracias por estar aquí. Gracias por creer.